en sus correos la constancia correspondiente. Sin más preámbulo, voy a pasar a presentarles a nuestra ponente. Nuestra ponente de hoy es Alejandrina Pérez. Ella nos acompaña desde Morelia, Michoacán. Y tengo el placer de conocerla ya desde hace un rato. Es una increíble activista, es una increíble académica, además. Ella es actualmente ahorita candidata a doctora en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en arquitectura y arquitecta por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha realizado estancias de posgrado y cursos especializados en la Universidad Complutense de Madrid, y su trabajo de investigación académica se relaciona con diferentes dinámicas urbanas en centros históricos, pero tiene como un énfasis en el estudio de la percepción y el comportamiento espacial de los usuarios en las redes sociales. Forma parte de la red Women in Motion México y es agente de cambio de la iniciativa Estrategia Misión Cero. También es secretaria de Acción Urbana por el Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Michoacán y parte del Consejo Consultivo para el Desarrollo Metropolitano de Zona de Morelia, entre otras cosas más. Alejandrina, muchísimas gracias por liderar esta misión, por acompañarnos. Vamos a ceder los micrófonos y la pantalla para que tomes control completo de la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por la invitación antes que nada. Espero que lo que les comparta aquí, pues, sea de mucha utilidad. Entonces ya les empiezo a compartir la pantallita. Muy bien. Pues, ya sin más preámbulo, ya me presentó Sergio, vamos a ver un tema que a mí me interesa y me preocupa mucho, sobre todo los que trabajamos en cuestiones de ciudad y queremos hacer intervenciones, propuestas en el espacio público. ¿Cómo estamos diseñando las herramientas para levantar esa información, para capturar esa información? Entonces, sobre eso va a girar la presentación del día de hoy. Les traigo preparado una pequeña introducción muy breve, pero sí me gustaría darles algo de un fundamento teórico y metodológico, ¿no? ¿De dónde sale este tipo de herramientas metodológicas? Les voy a dar también algunos tips, algunas recomendaciones en el caso de que ustedes quieran recabar información mediante estas metodologías. Les voy a mostrar un ejemplo de dónde lo hicimos, cómo lo aplicamos y pues para finalizar algunas reflexiones al respecto. Quisiera empezar por platicar un poquito que para diseñar o intervenir el espacio urbano y creo que para muchas otras cosas, pues es indispensable la información con la cual contemos, ¿no? De hecho, muchas veces esta información pues ni siquiera sabemos dónde buscarla o tenemos acceso a ella, pero realmente, si bien podemos ser muy creativos, si bien tenemos idea de lo que está sucediendo en el espacio de nuestras ciudades, pues sí nos falta una información más sólida y más fundamentada para hacer algunas propuestas. Entonces, es importante preguntarnos de dónde voy a obtener la información, ¿no? O saber de dónde la voy a obtener y cómo voy a obtener esa información. Entonces, esas son las dos premisas clave de esta presentación, de dónde la voy a obtener y cómo la voy a obtener. Entonces, yo les traigo aquí una propuesta que para muchos de ustedes yo sé que no va a ser extraña, que están súper familiarizados con ella, que es justamente obtener información de las personas que habitan el espacio, que viven en nuestras calles. Quisiera también aclarar que pues como espacio público, yo lo parto de ello que es la ciudad, ¿no? Nuestra ciudad siempre la tenemos que entender y ver como el gran espacio público por excelencia. Y obviamente la ciudad tiene diferentes escalas de actuación, desde lo que es nuestro centro de población pudiera ser y irnos bajando hasta el barrio, ¿no? O hasta alguna placita.
Entonces, pues ya empiezo un poquito con la fundamentación, echando el cimiento que hay detrás de todo esto. Y les quisiera comentar que para hacer este tipo de estudios del cuales vamos a hablar y que tienen en el centro a las personas, pues nos fundamentamos en una línea, de la geografía, que es la geografía de la percepción. La geografía de la percepción lo que se encarga es de estudiar y de entender cuáles son esas imágenes mentales que las personas que vivimos el espacio tenemos en nuestro interior, ¿no? Es algo muy subjetivo y la importancia de estudiarlas es que al final de cuentas estas imágenes, estas percepciones que nosotros tenemos de la ciudad influyen en nuestro comportamiento, en la toma de decisiones espaciales, a dónde voy, por dónde me voy, cómo interactúo, ¿no? con ese medio físico urbano. Eh, las imágenes del medio urbano o del medio ambiente, digamos así también, también se les llama esos mapas mentales, se toman como indicadores en los procesos de comportamiento que los ciudadanos podemos llegar a tener en nuestros espacios. Este enfoque es multidisciplinario y sobre todo se ha visto muy ayudado, nos han ayudado mucho los psicólogos y los sociólogos para tratar, para irnos sobre esta visión, ¿no? de abordaje. Y bueno, este tipo de estudios desde los años 60 más o menos fueron una alternativa a modelos muy rigurosos, muy normativos de investigación, de intervención o de concepción de las ciudades. Y este tipo de estudios son muy útiles, muy aplicables en contextos urbanos y pues obviamente tienen un gran potencial de ser incorporados en la planificación urbana y en las intervenciones urbanas. Aquí les traigo un pequeño esquemita que ya lleva años con el cual muchos hemos trabajado, que nos ayuda a entender, ¿no? A partir de nuestro espacio personal, ¿no? Cómo nosotros empezamos a interactuar en otros espacios cuando tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir de compras, tenemos que visitar familiares o amigos. Entonces, estos dos elementos, tanto el traslado que hacemos a un lugar como los lugares que habitamos, van formando a través de ellos y de esas experiencias, nosotros empezamos a formar en nuestro interior una imagen de la ciudad o una imagen de X o de Y espacio. Pero esa imagen hay que considerar que también está influenciada por otras cuestiones como el cine, el radio, las recomendaciones de un lugar, lo que hemos leído con respecto a un lugar y el día de hoy, pues la cantidad de imágenes y de información que circula en redes sociales. Entonces, todos estos elementos hacen que nosotros tengamos en nuestra mente un mapa subjetivo de cómo es esa ciudad. Entonces, cada quien puede tener ahí diferentes percepciones y perspectivas de un lugar. Hace poco veía que va a haber un evento en el Instituto de Geografía que justamente habla de cómo el cine ha ayudado a que nosotros mentalmente estemos configurando ciertas ciudades, ciertos territorios. Entonces, por ejemplo, hay películas que nos ayudan a darnos una idea de X ciudad. Entonces, el aspecto de cómo percibimos y la imagen que percibimos de los lugares es muy importante, determina nuestras decisiones espaciales y está influida por diferentes elementos. Este tipo de enfoques son muy cualitativos. Aquí los que están interesados en estos temas, pues lo que nos interesa es la experiencia humana alrededor de una problemática o de una cuestión, ¿no? que queramos resolver. Pueden estudiarse todo tipo de emociones, de experiencias, de razones, de percepciones, y partimos de saber cómo, cuál, qué nos gustaría o qué le molesta a las personas o a nosotros de X o de Y lugar. En este tipo de estudios se recaban narraciones, descripciones de los participantes, de los ciudadanos, de los sujetos, y de lo que se trata es que nosotros seamos muy fieles a esos relatos, ¿no?
y que a través de estos relatos nosotros podamos entender esas percepciones. Entonces, al final de cuentas, lo que yo quiero traerles aquí, lo repito, es cómo podemos diseñar esos instrumentos para levantar esa información desde esta perspectiva muy cualitativa y muy desde la percepción de los individuos que viven esos espacios. Y pues ya entramos aquí en materia. Les voy a pasar, les decía, algunas recomendaciones para construir estas herramientas para nosotros capturar esa información. Y algunos consejos para empezar, pues tenemos que definir cuál es la problemática que queremos resolver. Por ejemplo, si hay algún lugar, alguna plaza, alguna calle, algún barrio que tiene una problemática, hay que empezar a indagar cuál es, cómo se van dando las cosas, ¿no? Y elegirla, porque, bueno, nuestras ciudades pueden tener X y N problemas, ¿no? Pero hay que elegir en cuál nos vamos a centrar. También quiénes participarán, si nos interesa la percepción de los niños, de las mujeres, de los adultos, cómo los vamos a contactar, quiénes van a participar, dónde, si ellos van a venir a tomar un taller y ahí nosotros vamos a tener esa interacción con ellos o nosotros vamos a ir a sus domicilios, a qué hora, también esto es súper importante. Si por ejemplo queremos averiguar cuáles son las percepciones que tienen los niños de su entorno escolar, pues no vamos a ir a la tarde, ¿no? A levantar esas encuestas, o no vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a la escuela, vamos a ir a un lugar donde podamos ahí interactuar con nuestros sujetos, con nuestros participantes. Y bueno, y otra cosa, pues es recolectar los datos. Y aquí es donde ya vamos a ir entrando cada vez más en tema. ¿Por qué? Porque hay infinidad, la geografía de la percepción dispone de infinidad de herramientas, de técnicas para hacernos de estos datos. Podemos hacer entrevistas, podemos consultar fuentes literarias, fotografías, o sea, esta técnica es muy particular porque tú, por ejemplo, le das una fotografía a una persona de un espacio, por ejemplo, de la plaza principal de una ciudad, de un lugar, y ellos, a través de rememorar, de recordar muchas cosas, te empiezan a decir cómo entienden y cómo están estructurando en su mente ellos ese lugar. Pueden ser también trabajar con grupos de enfoque, controlados, reducidos, hacer mapeos, etcétera. Y del que yo les quiero hablar aquí es de los cuestionarios semiestructurados, que son como los más ocurridos en este tipo de metodologías. Y también, bueno, es de una preocupación porque me ha tocado en algunas ocasiones revisar otros estudios, revisar algunos otros ejercicios, y cuando llega a mí el instrumento, pues veo que tiene unos errores muy fuertes, que están muy mal planteadas las preguntas. Entonces yo me pregunto qué clase de información van a obtener y luego la van a interpretar y luego la van a socializar, ¿no? Entonces podemos ahí crear ideas falsas de las cosas. Y bueno, ¿qué consideraciones les recomiendo yo que tengan? No pretendo ser muy exhaustiva ni meterme a lo profundo de lo teórico, de lo técnico, sino que traté de darles recomendaciones que les puedan servir y que puedan aplicar a diferentes escalas, en diferentes problemas y en diferentes instrumentos, ¿no? Yo les recomiendo, bueno, lo que se les recomienda siempre mucho es revisar casos similares, ¿no? Por ejemplo, les traje aquí un ejemplo de algo que yo construí cuando me tocó diseñar una encuesta, era un tanto rigurosa, un cuestionario. Entonces, por ejemplo, mi problemática que yo había definido era el debilitamiento del uso habitacional en centros históricos, o sea, a una escala intraurbana, en un polígono del centro histórico, ¿por qué las personas ya no querían vivir ahí y por qué cada vez el uso habitacional está debilitándose cada año, ¿no?
Entonces empecé a consultar mucha bibliografía al respecto, autores que decían, bueno, es que es por esto, es por el otro. Entonces, a partir de mi problema general, de mi problema de interés, yo empecé a ver que sucedían otras cosas alrededor de ese problema central que estaban relacionados, ¿no? Hasta que llegué a una conclusión con base en lo leído de que decían, bueno, es que el uso habitacional se está perdiendo en esta zona porque a partir de que ciertos centros históricos se pertenecen o se enlistan dentro de esta categoría de ciudad patrimonio de la humanidad, los problemas se agravan y se aceleran, ¿no? Y ocurren otros problemas. Entonces, este ejercicio nos va a servir para entender muchísimo más y de manera integral nuestro problema central, ¿no? ¿Cuáles son las demás dinámicas que están ocurriendo alrededor de este? Por eso les decía en la diapositiva anterior que es muy importante definir nuestro problema principal de interés y aquí en este paso investigar qué otros trabajos, quién ha trabajado el tema que nos pueda arrojar luz en este sentido. Luego, después de que ya tienen como toda esta visión, pues hay que definir categorías. Esto de definir categorías, imagínense que es que ustedes tienen cajitas con esos grandes problemas relacionados con su problemática y que en cada cajita ustedes van a ir colocando una pregunta, ¿no? Van a colocar preguntas que los van a llevar todavía a ser más específicos. Siempre es muy recomendable, obviamente, en los cuestionarios tener una categoría de características sociodemográficas de nuestros participantes. Edad, género, ciudad, ocupación, entre otras. En mi caso, por ejemplo, pues yo tenía que incluir cuál era la percepción de los valores y atributos del centro histórico, antiguo, bonito, bello. Ahí haces como, a veces hasta les pones como un juego de palabras, ¿no? Para que ellos vayan relacionando. También otro ejemplo es que yo tuve que incluir una percepción de fortalezas y debilidades, ¿no? Del espacio. Ahí entraron aspectos de movilidad, accesibilidad, equipamiento urbano, infraestructura, que esto, bueno, creo que es genérico y lo podemos aplicar a diferentes casos. Y algo pues que estaba aparejado totalmente con mi tema de interés era las condiciones de su vivienda y de su entorno. Y por último, pues esto también les recomiendo que lo hagan si lo creen pertinente, que es tengan siempre una categoría de cómo perciben los participantes las acciones de las autoridades, ¿no? De los tomadores de decisiones. Esto también les va a arrojar información muy interesante. Ya que tienen como definidas estas categorías, estas cajitas, pues yo les recomiendo que establezcan un formato. Y aquí vienen, es importante en este punto hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo importante para mí? ¿La cantidad o la diversidad de información? Y bueno, lo pongo porque nosotros, bueno, tuvimos una experiencia. Y es que cuando estábamos diseñando este instrumento que nos pedían que fuera muy riguroso, iba a ser muy revisado, yo tenía un formato que era un cuestionario muy cerrado, donde era sí, no, sí, no. Entonces yo estaba así como que en mi mente yo iba a aplicar 400 cuestionarios para que fuera un reflejo de la muestra de la población que habitaba en ese polígono. Y entonces cuando lo empiezo a aplicar, pues empiezo a ver que las personas me platicaban de cosas que no tenía yo consideradas y que yo ya no tenía espacio para ponerlas en el cuestionario. Entonces, me tuve que regresar y platicar con los involucrados y decir, bueno, ¿qué nos interesa? Un número grande de cuestionarios, aplicar varios cuestionarios o obtener esta información como que tan rica, tan peculiar. Obviamente, aplicando un cuestionario me tardaba 15 minutos y aplicando un cuestionario semiestructurado y con preguntas abiertas, pues me iba a tardar mínimo 20 en aplicarlo, pero no me quería perder de esas anécdotas, de esas historias que me contaban las personas, ¿no? Cuando se los mostraba. Entonces elegí
la diversidad de la información. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo del formato. Obviamente yo les recomiendo mucho que pongan sobre qué calle lo están haciendo, si es una JEP, si es una manzana, qué número de cuestionario es, una introducción como, por ejemplo, de dónde vienen, para cuáles son los fines. Siempre hay que ser muy educados con las personas, ¿no? Decirles, oye, ¿me permites aplicarte este cuestionario? Darles contexto de para qué lo quieres y asegurarles que los datos que ellos te van a dar son para uso de ese proyecto y que son tratados de manera muy anónima. Entonces, que obviamente no les pedíamos nombre. Entonces, aquí está. Estas categorías, ¿se acuerdan que yo les hablaba de categorías que eran estas grandes cajitas? Bueno, para mí empezaron a ser las secciones de mi cuestionario. Entonces tenía la parte 1, parte 2, 3 y 4. Y en cada una de ellas, pues ya empecé a colocar preguntas y aspectos muy específicos. Por ejemplo, en la 1, pues características sociodemográficas, ocupación, grado de estudios, edad, modo de transporte. En la 2, pues percepción de valores y atributos. Por ejemplo, esta, ¿no? Complete con 2 palabras la siguiente expresión. Vivir en el centro histórico es así y asá. Si se fijan, como es una percepción de valores y atributos, dejé preguntas abiertas. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? En la parte 3, que era percepción de fortalezas y debilidades, ahí ya iban cosas más de infraestructura, de servicios, pues sí lo pude acotar, ¿no? Y cerrar la respuesta. Me molesta, no me molesta, me da igual, muy bueno. Sobre los costos, si los consideraban altos, regulares, bajos. Y por ejemplo, la cercanía a las escuelas, la cercanía a los comercios, toda esta infraestructura que caracteriza, ¿no? A las personas que viven en centros o barrios históricos, ¿no? Que pensaban, si ven cuáles son las causas, si usted pudiera hacer esto, cuáles, o sea, son preguntas mucho de cualidad. Y la parte 4, pues era su vivienda y su entorno, ¿no? Cuánto tenían viviendo ahí, qué tan frecuente, con qué tanta frecuencia le daban mantenimiento a sus viviendas, eh, qué es lo que les gustaría cambiar de su vivienda, por qué, etcétera. Y la última parte, pues era la percepción de los habitantes sobre las acciones de las autoridades. Sí, no, ¿por qué? Entonces, como verán, ya en cada sección, a mí las categorías, bueno, nuestras categorías las podemos convertir en secciones de los cuestionarios y en los cuestionarios ya ir indagando sobre aspectos específicos, ¿no? Que también ahí ya interviene nuestro criterio. Y le estoy dando adelantar y no lo hace, no sé por qué. Ya. Ok, ya que tengamos definido nuestro formato y cómo queremos nuestro cuestionario, yo les recomiendo que lo sometan con algún experto en el tema, con alguien que ya tenga experiencia aplicando el tipo de cuestionarios en el tema que a ustedes les interesa. Este, ¿Por qué? Porque ellos les van a dar también una perspectiva muy enriquecedora y les van a decir, esto no lo hagas, esto sí hazlo, esto te va a atrasar, esta pregunta no, etcétera. En mi caso, por ejemplo, yo recurrí a un experto que justamente él hace talleres con habitantes de ciudades patrimoniales, ¿no? Y obviamente de espacio público. Entonces, él me dio muchísima luz todavía en cómo estructurarlo mejor. Y también algo que es, o sea, lo tenemos que hacer es pilotear o probar nuestro instrumento con personas, con sujetos similares a los que a los que vayan a participar en nuestro ejercicio, ¿no? Si, por ejemplo, yo establezco que con que sean mayores de 18 años mis participantes, bueno, voy y le muestro el cuestionario a personas mayores de 18 años y este piloteo, el probar ya mi instrumento, me va a servir para darme cuenta si usé términos muy técnicos, muy rebuscados, si
también si a veces hacemos, o sea, estamos tan en contacto y tan en contacto con nuestro trabajo que a veces decimos lo mismo varias veces y ya ni nos damos cuenta. Entonces, esto también les va a servir para ver si están siendo redundantes, ¿no? Y si se está entendiendo. O sea, si ustedes cuando vayan a aplicar una encuesta de percepción del espacio urbano, ven que la gente, las personas les preguntan mucho, oye, ¿y esto qué significa? Oye, ¿y esto? O ustedes tienen que darle muchísimo contexto a las personas en cada pregunta, es porque algo tiene muchísima posibilidad de mejora en nuestro formato. También les recomiendo que lleven un registro del tiempo que se llevan con cada persona para que ustedes puedan planificar cuántos cuestionarios van a levantar, ¿no? Y en cuánto tiempo, días, semanas, y ya cuando salgan a campo, que su instrumento ya está listo, que ya lo tienen, que ya lo probaron, que ya lo ensayaron, pues ahora sí, salir a campo y llevar un cuaderno de notas, porque les apuesto que con todas las previsiones que tomaron se van a encontrar con datos que no tenían contemplados, con experiencias que no habíamos dimensionado, y entonces ahí el cuaderno nos va a servir muchísimo. Y bueno, esto es como complementario, y es que ya una vez que tienen sus datos, levantados sus encuestas, pues hay que identificar qué es lo más relevante, hay que ver nuestros patrones de respuesta, a qué se inclina la mayoría a contestar. Hay que combinar categorías, por ejemplo, la sección esta de datos sociodemográficos con las demás categorías, qué te están contestando los hombres, qué te están contestando las mujeres, qué te están contestando según los rangos de edad o los rangos de ocupación, y empezar a armar estas relaciones, ¿no? Y identificar las experiencias. También ver lo símil y lo diferente, porque es muy difícil cuando tú recabas información y tu fuente primaria son las personas, es muy difícil llegar a propuestas que les vayan a dar gusto a todos. O sea, eso no es posible. Siempre va a haber una crítica, siempre va a haber un cuestionamiento, pero lo que sí podemos hacer desde esta perspectiva es identificar en qué coinciden estas respuestas, en qué coinciden estos grupos de personas, y a partir de ahí ofrecer soluciones. Y una cosa se recomienda muchísimo es regresar con los participantes a mostrarles tus conclusiones, a mostrarles lo que recabaste y que ellos te lo validen, que ellos te digan, sí, no, esto todavía hace muchísimo más válido tu ejercicio y muchísimo más sustentado y respaldado. Yo sé, bueno, bueno, lo que les iba a decir lo voy a dejar para las conclusiones. Esto que les voy a mostrar, que ya es donde lo aplicamos, fue un ejercicio que realizamos y fue un ejercicio que me gustó muchísimo porque intervino una universidad pública, intervenimos a personas de la sociedad civil, organizaciones, dos, e intervino una institución de gobierno municipal que es el INPLAN aquí en Morelia. El ejercicio se llamó Ciudadano Transformando tu Ciudad. Entonces, la Facultad de Arquitectura quería un taller de 3 días, 2 horas y media, o sea, algo intenso, y pues le entramos, ¿no? Cada parte, aquí lo valioso y lo pudimos sacar adelante es porque cada parte aportó algo. Por ejemplo, en la universidad, pues tenía el recurso humano, tenía a los alumnos que ellos nos iban a ser los encuestadores, tenía la infraestructura. El Instituto Municipal de Planeación tenía ya un estudio del contexto del lugar, ellos nos propusieron el lugar a intervenir, entonces ellos ya tenían algo avanzado con respecto al lugar donde querían que nosotros hiciéramos esa indagación, que es un parquecito que está aquí en Morelia, en una de las colonias que presenta una alta marginalidad y aparte unos índices de inseguridad muy fuertes. De hecho, un taxista no es, o sea, niega el servicio a las personas que llegan a ir para allá, ¿no? Muchas veces.
Y pues este era el parquecito, ¿no? Si ustedes lo ven, está rodeado totalmente de casas habitación, unas pocas bancas, pero pues está muy descuidado, con mucha basura. Y mire lo que les decía, este, hay un constante patrullaje, había un constante patrullaje justamente porque ahí pues se registran bastantes incidentes, ¿no? Y también quisiera que pusieran atención en esto, que es un altar a una virgen, que más adelante les voy a platicar qué pasó. El alrededor de la zona, terrenos baldíos, que pues las personas los agarraban de basureros, incluso las banquetas, como la banqueta era muy bajita, los habitantes de aquí alrededor usaban de estacionamiento el parque. Usan, o no, ya nos regresamos. Pero eso fue otra cosa que nos comentaron. Y pues las calles, ¿no? Los niños preferentemente jugando afuera de sus casas que usando este lugar de esparcimiento. El día 2, pues ya salimos a campo, les dimos el contexto a los alumnos, nosotros como equipo ya traíamos diseñados nuestros instrumentos, obviamente elegimos este enfoque de percepciones, ¿no? Y de experiencias de las personas en este lugar. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer un equipo de 3 o 4 estudiantes, uno encuestaba el instrumento que ya le habíamos nosotros dado, uno dibujaba y uno la hacía de relator. Entonces, el que encuestaba, bueno, pues ya es obvio, ¿no? Lo que hacía, aplicar el instrumento. El dibujante tenía una tarea súper especial, aprovechando que eran chicos de la carrera de arquitectura y que tienen cierta facilidad para esto, pues les pedíamos que llevaran dibujado el parque desde una perspectiva aérea. Y esto servía para que las personas les indicaran en este dibujo dónde estaban localizadas las problemáticas que ellos detectaban. Y el relator lo que hacía era que escribía, hacía notas de cosas que él percibía de la entrevista, si la persona estaba incómoda, qué había pasado durante la aplicación de esto, ¿no? Y bueno, ahí están algunos momentos donde los muchachos levantaban las encuestas, los cuestionarios. Y esto pues ya es cómo les presentamos al INPLAN los datos. Y tratamos de hacerlo muy didáctico, no exhaustivo. Entonces, datos de los encuestados, ocupación, tiempo promedio de vivir en el lugar. eh, y empezamos con las relatorías, ¿no? Y con una organización de los aspectos sociales que ahí nos recalcaban. Entonces, por ejemplo, las personas nos decían, es que, ¿sabes qué? Aquí sucede, pues, te asaltan, hay problemas de violencia, drogadicción, alcoholismo. Si los niños usan el espacio, si no están siendo ocupados por personas que se están drogando, ¿no? Detectamos que había identidad con el lugar justamente por ese altar que habían levantado ahí, un altar religioso, pero también había queja y muy conscientes de las problemáticas que ya estaban como la drogadicción, lo percibían como inseguro. Y aquí captamos algunas relatorías, ¿no? Que las personas nos decían, nadie es responsable de cuidar el espacio. Nos faltan actividades deportivas. Nuestra colonia es muy unida. Los niños lo usan como cancha de fútbol. Y bueno, también hicimos, o sea, también se organizaron ya los datos obtenidos de la encuesta en los aspectos físicos, ¿no? Que las personas resaltaban como este tema de que, pues, no había las lámparas no servían, había grafiti, basura por todas partes, muy descuidado el follaje, las bancas no eran cómodas para estar ahí un tiempo,
era como un lugar como de paso si llegaba a utilizarse en ciertas cuestiones. Y obviamente les preguntamos qué propondrían, ¿no? Entonces ellos lo primero que nos decían, pues que esté iluminado, pues que haya depósitos para basura, que haya actividades recreativas, que haya algún tipo de barrera que le impida a los carros estacionarse ahí. Y obviamente, pues también les preguntamos quiénes usan el espacio y para qué. Y aún a pesar de todas las problemáticas que existían, el espacio era usado por diferentes personas para diferentes actividades, ¿no? Este, Les preguntamos obviamente qué te disgusta, qué te gusta, pues ellos nos decían la fiesta del 12 de diciembre. Entonces vean cómo algo tal vez tan sencillo como este altar en un lugar tan pequeño, ¿no? Porque es un parquecito muy pequeño, estaba creando una cuestión de identidad con las personas que estaban ahí. Lo veían también como un espacio para despejarse, pero decían, pues es que hay pandillas, hay borrachos, vecinos regañones nos llegaban a decir, ¿no? Los vecinos eran muy regañones. Y les preguntamos, bueno, ¿qué actividades te gustaría que aquí hubiera? Pues nos decían juegos, clases de baile, actividades recreativas, ejercicio, algún torneo deportivo. Y obviamente les preguntamos si en ellos estuviera la posibilidad de hacer algo, ¿qué harían por su espacio, no? Entonces nos decían, pues, yo recomiendo juegos, que se pongan más árboles, alumbrado, y nos decían, lo cuidaría y lo vigilaría. Este, Más lugares para sentarse, etcétera. Y bueno, esto ya es regresamos al tercer día, ya con todas estas percepciones, ya con la información esquematizada, organizada, pues ellos tenían que regresar y ahora sí aplicar estos instrumentos, estos datos que obtuvieron mediante estos instrumentos, cómo aplicarlos al diseño de ese espacio, a rediseñar esa placita, ¿no? Y pues aquí estuvieron trabajando, como ustedes lo pueden ver. Y esto fueron varias propuestas, les traigo una de ellas nada más para no excederme del tiempo. Entonces nos decían que, pues nos decían los mismos alumnos, con base en lo que las personas pedían, ¿no? Pues tal vez tener un área para gimnasio, un área para lectura, bancas con algún tipo de cubierta para el sol, plantar más árboles, utilizar la vegetación para que dé sombra. Obviamente no se iba a tocar el altar, pero a ellos, por ejemplo, este equipo, por ejemplo, sí nos decía que el tema de los árboles, ¿no? Más árboles, porque dentro de las encuestas salió que los niños jugaban mucho en los árboles, o sea, como están bajitos, se subían, ¿no? A los árboles. Entonces, que para los niños era muy, muy concurrido hacer esto. Los mismos alumnos, arquitectos nos proponían, pues, volardos, obviamente colocación de depósitos de basura. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Al final de cuentas, todo esto que nosotros podemos ver aquí ya en un croquis, en una antesala a un diseño más formal, son datos que las mismas personas nos dijeron, ¿no? Realmente nosotros como técnicos lo que tenemos que hacer es tratar de poner un poco de más orden en el espacio, ¿no? Con los conocimientos que tenemos de materiales, de asoleamientos, de orientaciones, pues poner ahí a trabajar lo que nosotros sabemos, pero realmente las personas nos dicen, ¿no? Nos dicen qué es lo que necesitan. Y bueno, ya como parte de las reflexiones, parte del éxito de un proyecto depende de la información de la cual dispongamos y esto a su vez de cómo vamos a recolectar la información. Entonces, les recomiendo que nunca demeriten ni tomen a la ligera
este tipo de instrumentos y su construcción, porque de ellos va a depender mucho la calidad de la información que obtengamos. También les recomiendo que se auxilien, de que echen mano de otras disciplinas, de personas que tienen otros saberes, de personas que han elaborado este tipo de instrumentos, que han llevado a cabo este tipo de dinámicas, porque eso les va a allanar mucho el camino. Les van a pasar muchos tips, les van a ayudar incluso a trabajar de mejor manera sus instrumentos. Consideren siempre experiencias previas, o sea, tenemos que aceptar de que no vamos a descubrir el hilo negro, de que muy seguramente pues ya alguien lo intentó, alguien lo hizo, y consideren eso, ¿no? Porque eso también les va a ahorrar muchísimo. Algo que me gusta luego platicar es que fui un día a un taller, lo dio un arquitecto muy renombrado y entonces él nos platicaba que había intervenido un espacio, hubo una cantidad importante de inversión para ahí dejarlo y pues se fue dando cuenta que las personas no lo usaban, entonces dijo, ¿por qué no lo usan? Averiguación y dijo, pues es que no lo usan porque no le preguntamos a la gente. Y entonces a mí me dio un poco de risa porque ya hay disciplinas, ya hay experiencias desde hace años que nos dicen que esto es indispensable, ¿no? Considerar a las personas y sus necesidades. Este, Acérquense también a grupos de investigación académica, instituciones de gobierno. Hay grupos de investigación, hay posgrados que muchas veces ya tienen un trabajo adelantado y que está ahí como un poco invisible, ¿no? Y ya lo único que hace falta es aplicarlo, aplicar ese conocimiento a la vida cotidiana, resolver cosas de la vida cotidiana. Y ellos ya tienen un caminito, entonces yo les recomiendo mucho eso, les van a ayudar, o sea, en general son personas que van a apoyarles, creo yo, porque pues al final de cuentas la función de esto, de la investigación es producir conocimiento que le sirva a la sociedad. Entonces, acérquense a grupos de investigación en los posgrados, ellos muchas veces ya tienen experiencia, ya han hecho estos ejercicios y también con instituciones de gobierno, que también ya tienen una visión y un contexto muy particular a un nivel físico y de las características del espacio. Al final de sus ejercicios, siempre complementense con otras fuentes de información, con la información que les digan los gobiernos, las autoridades, alguna asociación civil que trabaje ese tema, para que se enriquezcan. También no quisiera que se quedaran con la idea de que esta es la panacea. Esto es tan solo una manera de tratar algo, ¿no? Una manera de abordar algún fenómeno urbano, pero la verdad es que tenemos que complementarnos con más información. Esto se los recomiendo mucho y pues planifiquen. Este tipo de ejercicios son se cosen a mano, se bordan a mano. Son de un nivel de detalle muy particular. Entonces siempre planifiquen, no se desesperen. Si ustedes son parte de alguna organización civil que quiera hacer un ejercicio de estos, planifíquenlo y tengan paciencia, mucha paciencia. Tal vez las personas tomadoras de decisiones tienen que actuar diferente porque pues van contra tiempo, ¿no? Y contra los tiempos de su administración, que también si hay alguna aquí, yo le recomendaría lo mismo, que se acerque a grupos de investigación académica y a organizaciones civiles que ya tienen ese feeling de cómo trabajar esto y pues eso, planificar y tener paciencia. Y con esta me despido. Esta frase me gusta mucho y realmente es así como un lema para mí, ¿no? Y es que la planificación urbana o digamos las intervenciones urbanas necesitan una investigación muy seria de cómo percibimos el medio, las personas, ¿no? Los actores que interactuamos en esos espacios, porque de lo contrario, nuestras propuestas no van a ser otra cosa más que ejercicios de embellecimiento y ornato.
Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No, hombre, mil gracias a ti, Alejandrina, por abordar el tema. Súper interesante, justo en temas de seguridad vial. Anécdota breve. Creo que en un momento la comenté. En Ciudad de México, en una esquina pusieron un altar a un San Juditas en una colonia y el técnico decía, pues es que no se ven los peatones, hay que quitar ese altar, ¿no? Pero se saltaba justo todo este proceso de, híjole, ¿qué vas a hacer con esta pertenencia de los ciudadanos, ¿no? Que fueron a poner ese altar. Sabemos que en lo técnico no debería estar ahí, que no debería interrumpir el flujo peatonal ni la accesibilidad de las esquinas, pero te enfrentas a otros topes, ¿no? Y te enfrentas con proyectos que socializar pueden ser difíciles si no tienes esta percepción primero y este barrido, ahora sí que barrial, ¿no? A todos los compañeros y compañeras que nos acompañan, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat o levantar su manita para hacer preguntas directamente con su micrófono. Por aquí, Alejandrina Celín, desde Oaxaca, nos preguntan, ¿cómo se puede realizar el trabajo de campo de un proyecto en contingencia sanitaria? Pues no lo sabemos. Es algo que, eh, bueno, a muchos investigadores, muchos que teníamos proyectos que era con encuestas, realmente nos detuvimos. Lo que yo les estoy recomendando y lo que estamos haciendo son dos cosas. Una, hacer pues los recorridos, eh, siempre y cuando no haya aglomeraciones, en lugares donde tratar de que sea una hora donde no haya aglomeraciones, donde no vayan a interactuar, donde no vaya a haber ese contacto que los pudiera poner en riesgo. Y dos, al menos los cuestionarios se pueden hacer virtuales y hacerlo con Google Forms y pasarlo todo por WhatsApp, por alguna red social que lo difunda. Y eso es lo que yo les pudiera recomendar para que su trabajo no se quede totalmente detenido. También hacer recorridos, ya si de plano pues no podemos salir, el lugar es complicado, hacer recorridos virtuales en Google Maps. Eso también a veces nos ayuda a darnos un poquito de idea del contexto, de cómo está ahí. Y si es la aplicación de una encuesta, de un cuestionario, pues hacerlo por medios electrónicos, que ahí también hay bibliografía especializada que habla de que, por ejemplo, los cuestionarios en medios electrónicos pues deben de tener otras características como un rango de valores más amplio, puesto que el encuestador no va a estar ahí. Entonces, pues eso es lo que yo les pudiera recomendar. Justo nos comenta la compañera Leticia Esker que en San Pedro ellos han hecho, ha trabajado en campo pues con cubreboca, la sana distancia, usando gel, en contacto con las personas y justo nos platica un poquito que pues sí, que las redes sociales y las cosas en internet tienen una población específica, ¿no? Puedes alcanzar una cierta población y que algunas tienen que ser, pues sí, directamente presencial. Rocío Negrete nos pregunta, si alguien deseara el apoyo para transformación de vialidades en el sentido de promover un flujo vehicular y una convivencia social, ¿con quién nos podemos dirigir? Me imagino que está hablando específicamente de Morelia. A ver, otra vez la pregunta, ¿me la puedes repetir? ¿A quién nos podemos dirigir si queremos buscar la transformación de vialidades, ya sea en sentido de flujo vehicular o convivencia social? Bueno, aquí en Morelia tenemos lo que es la Secretaría de Movilidad y Espacio Público. Si lo que preguntaban era por una autoridad de gobierno, hay una Secretaría de Movilidad y Espacio Público que, como su nombre lo indica, pues son los que tienen la autoridad en el tema de vialidades y de espacio público. Pudiera hacer con ellos. Si es una pregunta como más genérica, pues ahí hacer un mapeo de organizaciones que tal vez estén llevando estos temas en tu localidad, en tu ciudad, y empezar a establecer contacto con ellos. Perfectísimo. Sí, igual nos comenta que de Zamora, Zaguayo, Michoacán, pero pues justo creo que las dependencias cambian, ¿no? Sí, en Zamora hay un observatorio
ciudadano que tiene que ver con temas urbanos. Ellos promueven mucho la participación ciudadana. Entonces, así es el Observatorio Ciudadano de Morelia, perdón, Observatorio Ciudadano de Zamora, que está involucrado el Implan, de ahí, el Colmich. Entonces, ellos han empujado también temas urbanos de manera muy interesante. Alejandrina, yo te quisiera preguntar, así si tuvieras tu top 3 de los errores más frecuentes que se hacen a la hora de hacer una encuesta, ¿cuál crees que podría ser ese top? O las tres cosas, los tres pecados que no podemos hacer en una encuesta. Inclinar a que las personas te den la respuesta que tú quieres escuchar. Que las preguntas sean tendenciosas. O sea, que desde la pregunta ya se vea como que tú quieres cierta respuesta. Por ejemplo, ¿te molesta esto? ¿No? O ¿qué opinas de, bueno, no, o sea, ¿te molesta esto? ¿O te gusta esto? ¿O crees que estos atributos, ¿no? Entonces, eso hay que tratar con todo nuestro corazón, porque obviamente somos personas, entonces vamos a partir de prejuicios y de ideas preconcebidas que tengamos de algo. Entonces, siempre tratar de hacer un esfuerzo muy grande de que nuestras preguntas sean imparciales, para que las personas tengan la libertad de contestar. Y cuando las estemos aplicando, no hacer caras. Trata así, no hacer caras. Eh, a mí, por ejemplo, yo en mi mente romántica pensaba que las personas vivían en el centro histórico por la catedral, por sus grandes construcciones. Entonces yo iba bien entusiasmada pensando que eso iba a encontrar. Cuando llego ahí, la respuesta tajante de la gente es porque no tengo a dónde irme. Entonces a mí me rompió el corazón eso. O sea, porque una vez romantiza o ya le das una connotación negativa a las cosas. Entonces también les recomiendo que cuando vayan y apliquen sus encuestas, no traten de no hacer algún gesto que pueda detener a las personas de dar una respuesta honesta, ¿no? Y verdadera. Y tres, otro que no pueden, otra cosa que no se debe de hacer es que aun a pesar de que sepamos de un tema, pensar que no necesitamos ayuda de otros. O sea, eso no lo podemos hacer. Siempre hay una posibilidad de mejora. Eso, entonces, siempre muéstrenle su trabajo a otros y les van a ayudar mucho. Muchísimas gracias, Ale. Si no hay más comentarios o preguntas por parte de los asistentes, pasaríamos a empezar a cerrar la sesión. Me parece que efectivamente ya no hay más. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia, ¿no? Nos sirve muchísimo y de lo que mencionas nos hace muchísimo sentido, ¿no? Cuando hacíamos preguntas de por qué utilizaban el puente y decían, es mi forma tradicional de usarlo, ¿no? O queremos un puente así, nuestro hígado se torcía, ¿no? Pero firmes ahí, cara en poker face, y justo el tema es cómo podemos hacer transformaciones en calle, incluso desde urbanismo táctico, considerando las necesidades y las percepciones de las personas que habitan esos espacios. No me quisiera retirar justo sin antes agradecerles a todos y poderles anunciar que la próxima semana vamos a estar hablando sobre transporte de carga. En esta ocasión nos va a consonar René González Rosado, él es de Cemex, y nos va a estar hablando de todas válgame, se me fue, toda la seguridad vial pasiva y activa de los transportes de carga para generar traslados seguros dentro y fuera de las ciudades. Entonces, va a estar interesante, va a estar entre buena ondita y técnico. Entonces, creo que vamos a aprender bastante al respecto. El próximo miércoles, en la última sesión de septiembre, los esperamos por acá. Síganos en nuestras redes sociales, por ahí van a estar apareciendo los videos de estas sesiones
Y pues busquen a Alejandrina en redes sociales. La verdad es que luego también empieza a publicar muchísimas cosas muy interesantes sobre el espacio público. Entonces, estoy seguro que si les va a estar ahí al pendiente, si tienen ustedes alguna duda de cómo hacer una encuesta o tener este tipo de herramientas de percepción del espacio público. Mi nombre es Sergio Andrade Ochoa, líder de Proyecto Estrategia Misión Cero. A nombre de todos los que estamos acá, muchísimas gracias por atender esta misión y nos vemos en la misión del próximo miércoles. Abrazos de sana distancia a todos y a todos. Alejandrina, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a No, hombre, a ustedes. ti.